Pablito es tonto, lleva 12 horas estudiando para un examen súper importante, pero ha estado con el móvil, viendo YouTube y ha ido a comer 4 veces y le ha distraído su perro. En horas eficientes de estudio, Pablito ha estado 30 minutos, y es que Pablito va a suspender, porque es gilipollas. Lo que dice el título de este vídeo no es ninguna mentira, y es que honestamente yo me he pasado el sistema educativo sin relativamente hacer demasiada cosa, y no me clasifico yo como una persona demasiado brillante. Y es que siempre he tenido una media de 7, 8, excepto en la media de bachiller, donde sí que estudié muchísimo y acabé sacando 2 matrículas de honor y un excelente. Y honestamente os he hablado de la mejor forma de estudiar científicamente, pero nunca os he hablado de lo que yo hago realmente. Entonces en este vídeo os quiero traer la rutina de estudio que yo hago para que antes de un examen, un par de días antes, podáis estudiar 4 horitas cada día y en sí sacar una muy buena nota. Y es que honestamente, ahora que he estado de exámenes de la universidad, he estado 4 o 5 horas para cada examen y de media he sacado un 7,3 de media. Genuinamente no está nada mal y es mi objetivo. Obviamente si quisiera sacar más nota, estudiaría más, pero habiendo estudiado 4 o 5 horas, me parece muy buen retorno en inversión. Y es que te voy a dar mi fórmula para hacer exactamente lo mismo, y así podrás destinar mucho más tiempo a otras cosas, como pueden ser el gimnasio, emprendimientos o cualquier cosa que quieras hacer. Primero de todo, que pienses fuera de la caja, o como se dice en inglés, think outside the box, que básicamente, aplicándolo en historias que yo he hecho, utilizar herramientas que en sí no están entre la legalidad y no, que puedes utilizar en un examen. Una anécdota graciosa que les expliqué a mis compañeros de la universidad y lo utilizamos en un examen reciente es que en la calculadora científica, la típica esta o la blanca, se pueden guardar números. Y podéis buscar vídeos en internet donde os lo enseñen, no os lo voy a enseñar en este vídeo, pero puedes guardar números pues para hacer ecuaciones y cosas así. La cosa es que, por ejemplo, en mi bachiller yo lo utilicé para aprenderme las temperaturas de las estrellas, ya que era algo que tenía que aprenderme. Y en sí eran números que no tenían ningún tipo de sentido y solamente me los guardé en todos los valores que tiene la calculadora de memoria interna y dentro del examen lo utilicé. Y en sí se podría clasificar como copiar, está como en el límite o así. Otro ejemplo que he utilizado hace poco es en mi examen de contabilidad, y es que dentro de la calculadora, en esta no, pero en la blanca sí, que la tengo en mi universidad, es que puedes guardar matrices, lo que se llama, que son pues unos cuadrados con muchos números así. Os pondré una foto en pantalla. Y lo que hay en contabilidad es unos números que son cuentas, pues por ejemplo, pongámosle que la 100 es capital social y todas las cosas que os podéis imaginar. Pues me guardaba las cuentas más relevantes en esas matrices y así se me hacía muchísimo más fácil a la hora del examen pues hacer los ejercicios. Y es que hay muchas cosas que puedes pensar fuera de la caja para sacar mejores notas. O sin ir más lejos, en mi último examen de impuestos de derecho fiscal de mi universidad nos dejaban traer apuntes porque obviamente hay muchas cláusulas y muchas excepciones. Y yo lo más inteligente que hice y que me salvó el examen en sí es imprimirme todos los ejercicios ya hechos y corregidos por el profesor y traérmelo al examen, porque muchísimas de las preguntas eran simplemente copias la una de la otra, la único que cambiaba el número. Y eso me hizo sacar un 6,6 creo en derecho fiscal, que sí, os puede parecer no excesiva buena nota, pero muchísimos de mis compañeros suspendieron. Y es que te animo que antes de empezar para estudiar un examen te plantees por lo menos 10 minutos sin pensar en nada, dejar el móvil, te tumbas en tu cama y piensas qué formas, sin copiar directamente, puedes hacer que estén entre el límite de la legalidad y no, para que tú saques mejor nota. También, hablando de copiar, yo casi nunca lo hago, pero honestamente si en un examen me fuese muy mal o no me quisiera poner ni tuviera el tiempo para hacerlo, de verdad lo haría, y eso dentro de tus propias responsabilidad. Y digo que nunca estoy en contra de copiar, y lo que estoy en contra es que te hagan aprenderte cosas que después las puedes buscar en tu teléfono móvil, porque sí, me sirve muchísimo saberme una cosa o la otra, pero si lo puedo buscar en Google y saberlo al instante, pierde un poco la gracia. La otra cosa que os tengo que decir, que es como una cláusula, es que obviamente si te cuesta mucho estudiar, sí que tendrás que dedicarle más tiempo. Y es que yo me considero una persona pues en la media, pero si pues pongámosle que tú crees que estás por debajo de la media, a lo mejor tendrás que estudiar un poco más. Y otra de las cosas que me gusta muchísimo hacer es que después de cada hora de estudio, después de cada 2 horas, cuando me quiero dar un pequeño descanso, lo que hago es meditar. Y pensarás que soy un friki de los cojones, pero meditar tiene un sentido científico para que tú estés estudiando. Y es que cuando meditas, o cuando estás mucho tiempo sin pensar nada, tu cerebro está yendo a través de la información que acaba de pues considerar o ver que estás estudiando pues 17 veces más rápido que cuando tú lo haces leyendo el texto. Y honestamente es un papel científico, lo podéis buscar en Google Scholar, de verdad. Pero cada vez que tú te pones a meditar después de 1 hora, 2 horas de estudio, eso hace como que se te guarde y se te setee mucho más el cerebro para que se te memoricen todas esas cuestiones. Por eso, siempre que quiero darme un break,
pues sí, me voy a por un vaso de agua, me voy a dar una vuelta por la casa, pero una de las cosas que suelo hacer muchísimo es meditar, es tumbarme en la cama, ponerme los cascos, medito 5-10 minutos y ya está, y se me guarda toda la información en el disco duro y puedo seguir estudiando. Después quiero hablar del tiempo de estudio eficiente, y es que tengo colegas que sacan malas notas y lo que hacen es que estudian muchísimo, estudian 10, 11, 12 horas, pero en sí horas efectivas de estudio están 1 o 2, y es que al final es como si yo me pusiera 1 o 2 horas y lo dejara estar, y normal que saquen mala nota por eso. Y es que cuando tú estés estudiando, genuinamente ponte a estudiar, o sea, no te pongas ni con el móvil, ni a mirar YouTube, ni a hacer cosas que no valgan la pena, y de verdad piensa cómo puedes estudiar de una forma más eficiente, y a lo mejor dejar tu móvil en el lavabo, y yo lo hago a veces, o cosas así para que en sí no te distraiga nada. Y por último, os tengo que hablar de la cosa que a mí más me ha ayudado y de verdad creo que más útil me ha sido en toda mi vida para estudiar mucho mejor, y es la ley del 80-20. Esta ley lo que dice es que el 80% de las cosas que haces te dan el 20% de los resultados, y por contraparte, el 20% de las cosas que haces te dan el 80% de los resultados. ¿Qué quiere decir esta ley? Pongámosle en el examen de conducir de aquí a España. Aquí en España tenemos un examen de conducir que es relativamente complejo, y lo que hace muchísima gente para probar es estudiar y hacer 300, 400 test, que me parece una puta barbaridad, para así pues saberse casi las preguntas de memoria y saberse las respuestas. Pero muchísima gente lo que puede hacer es ponerse a ojear el típico librito que te dan de todas las leyes, pues por ejemplo unos apuntes que puedes llegar a tener de lo que estás estudiando, y echarle un ojo, y eso en sí es una pérdida de tiempo, y eso está dentro de la categoría del 80% de las cosas que te dan el 20% del resultado. Y es que en sí, cuando tú quieres practicar para un examen, la mayoría de las veces lo mejor que puedes hacer para practicar y aprender del tópico es hacer preguntas, no ponerte a revisar pues apuntes o a verte vídeos sobre el tema. Y es que en sí la mejor forma de aprender es que lo veas en las preguntas. Obviamente si no tienes las preguntas disponibles o en tu universidad no te dan preguntas pasadas, es mucho más complejo, pero en sí si te lo dan para ti, sí que lo puedes hacer. Y es la cosa que siempre hago, y es que por ejemplo pues para el examen de matemáticas que tuve hace poco, que era de estadística, lo que hice fue solamente hacer ejercicios sobre el tema, busqué por internet y los mismos que me daba la universidad, y me centré solamente en esos y los hice un par de veces. Y la mejor forma de estudiar es echarle un poco de pensamiento a la cosa que estás haciendo y de verdad planearte los estudios y ver pues si hay alguna cosa que puedes hacer pues para ahorrarte más tiempo, como lo que hemos hablado de las matrices, o guardarte los números en la calculadora, y también saber qué es lo que vas a hacer para estudiar, porque no me sirve que te pongas a leerte el libro cuando en sí eso pues no te va a dar nada. Finalmente te tengo que decir que todo esto funciona si has estado atento en clase, y es que muchísimas de las cosas que pues yo sé es que es porque he estado escuchando en clase, he estado atento, y al final pues se me han ido quedando, y en sí pues me puedo poner a hacer ejercicios y sé hacer un 50%, y los que no sé hacer miro cómo se hacen y después procedo a hacerlos, y así es como de verdad aprendo sobre la asignatura. Y obviamente si no te has enterado ni del clima en las clases y eres como Pablito, probablemente este método no te sirva y le tengas que invertir más tiempo, pero sí que esto te puede servir para el futuro, para que te centres en estudiar mejor y en estar atento en clase, que no es estar atento en clase y estar todo el rato tomando apuntes, sino simplemente escuchar y tratar de entender lo que te está explicando el profesor, y así pues tu forma de estudio será muchísimo más fácil. Yo soy Josep y he ayudado a decenas de amigos y de seguidores con mis consejos y mis vídeos, y si a ti te gustaría estudiar muchísimo mejor y solamente tener que estudiar 4 horas en vez de estar 12, 16 horas para estudiar en tu examen y que probablemente suspendas igualmente, pues suscríbete acá abajo en la descripción, y si le echas un vistazo a mi canal verás que tienes un montón de contenido sobre el tema y que podrás estudiar sobre esto. Y sin nada más que decir, espero que te haya gustado el vídeo, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.